¿Fundó un imperio? ¿O era una bruja vestida de reina? Semíramis gobernó medio mundo, fundó ciudades, comandó ejércitos. Y según algunos, se acostó con 100 esclavos en una noche y los mandó ejecutar al amanecer. Sí, así de peligrosa era una mujer con poder. La llamaron reina, diosa, lujuriosa, madre del anticristo, y en algún momento dejaron de llamarla en absoluto. ¿Y si te dijera que todo esto fue una operación histórica de difamación masiva contra el liderazgo femenino, antes de que existiera el concepto de liderazgo femenino? Esto no es una clase de historia. Es una alerta feminista desde el año 800 a.C. Y te va a explotar la cabeza. Semíramis. Ese nombre suena a diosa, a emperatriz, a perfume caro de edición limitada. Y en realidad, fue un poco todo eso. Y también nada de eso. La conocemos por fuentes griegas, romanas, asirias, bíblicas, medievales. Es decir, todo el mundo quiso contar su historia, pero nadie se puso de acuerdo. Como cuando preguntas en una comida familiar qué opinan del feminismo. Los griegos, por ejemplo, montaron su propia versión mitológica. Según ellos, Semíramis era la esposa del rey Nino, fundador de Nínive y del imperio asirio. Y cuando Nino murió, ella se quedó con todo: el trono, el poder, el ejército. Pues lo más probable es que fue una mezcla de todo eso. Y por eso mismo, no hay quien la encaje del todo. Por eso vamos a ir desvelando para analizar quién pudo ser esta mujer maravillosa. Porque si hubiera sido solo una reina cualquiera, la habríamos olvidado. Y si hubiera sido solo una invención, no habría durado tantos siglos. Pero Semíramis no desaparece, se reinventa. Y molesta, mucho, porque piensa esto. En el siglo IX a.C., una mujer toma el poder en un imperio militarizado. Gobierna sola, manda sobre hombres, no pide permiso. ¿Tú te crees que eso les iba a parecer bien a los cronistas de la época? Pues no. Así que, en vez de contar su historia como la de una mujer valiente o brillante, la convirtieron en un aviso, una advertencia. Una mujer demasiado bella, demasiado lista, demasiado libre. Y ya sabemos qué pasa con las mujeres que son demasiado algo. Se convierten en mito o en amenaza. Dicen que Semíramis gobernó desde la India hasta Etiopía. Así, casual, como quien se monta un Interrail, pero en modo conquista imperial. Y no solo eso, fundó ciudades. Y no hablamos de ponerle nombre a un barrio, no. Hablamos de urbes estratégicas diseñadas con visión imperial. Templos, murallas, centros administrativos, ciudades pensadas para durar y para recordar quién mandaba. Construyó canales. Sí, sistemas de riego para controlar las crecidas del Éufrates y aprovechar el agua para cultivos. En un mundo donde el clima podía arrasar cosechas enteras, eso era poder. Controlar el agua es controlar la vida. Levantó murallas, pero no cualquier muralla. Fortificaciones defensivas que rivalizaban con las grandes obras de Mesopotamia. Algunas fuentes le atribuyen mejoras estructurales en Nínive. Y aunque su autoría exacta se pierde en la niebla del mito, lo que queda claro es que su legado era monumental. Planificó jardines. Sí, jardines. Pero no para hacer fotos de Pinterest. Jardines reales, símbolo de fertilidad, abundancia, poder político y dominio de la naturaleza. ¿Te suena algo? Exacto. Los legendarios jardines colgantes de Babilonia a veces también se le adjudican a ella. Dirigió ejércitos, con casco, espada y estrategia, y no desde el balcón del palacio, sino en campaña real. Se dice que lideró tropas contra los medos,
los armenios y hasta los pueblos del Indo. Algunas leyendas dicen que cruzó el río Indo con más de 3 millones de soldados. ¿Exagerado? Probablemente. Pero que esas exageraciones se contaran sobre una mujer, eso es histórico. Porque no era común, porque no era aceptable, y por eso mismo es potente. Rediseñó imperios enteros como si estuviera jugando al Age of Empires en modo difícil. Tomaba decisiones territoriales, urbanísticas, bélicas y administrativas a una escala que muy pocas mujeres, o hombres, podían siquiera imaginar. Iba a la guerra vestida de hombre y ganaba. Porque una cosa es disfrazarte, y otra muy distinta es que los generales enemigos se rindan al ver que la que manda lleva falda. Hay fuentes que aseguran que llegó a conquistar más territorio que Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno. Ese señor que si respira ya le hacen una serie. ¿Y ella? ¿Dónde está? El historiador griego Diodoro de Sicilia, que ya sabes que era muy de inventarse cositas, la describe como una mezcla entre estratega militar, arquitecta, ingeniera y genia política. Dice que ella misma diseñó fortalezas, construyó presas para controlar inundaciones del Éufrates y que planificó el trazado de varias ciudades como si fuera una SimCity humana. Incluso se le atribuye una de las obras más espectaculares de la antigüedad, la fundación de Babilonia. Sí, esa Babilonia, la de los jardines colgantes, la de la torre, la del Apocalipsis, la que en la Biblia representa el caos, la decadencia, el vicio, el sexo y las mujeres peligrosas. La ciudad que Dios supuestamente destruye por exceso de ambición. ¿Coincidencia? Ni en sueños. ¿Fue ella realmente la fundadora? La arqueología dice que no, que la Babilonia más conocida es de siglos después, del rey Nabucodonosor II. Pero es que da igual, porque que le adjudicaran esa fundación ya es un síntoma brutal de cómo querían pintarla. Una mujer que no solo construye una ciudad, sino que representa todo lo que incomoda al orden moral tradicional. Poder sin culpa, placer sin permiso, liderazgo sin hombres. Y no es solo el qué, es el cómo. Porque lo que no podían soportar no era que ganara guerras, era que las ganara sin pedir permiso, sin ser madre de nadie, sin actuar como víctima y, sobre todo, sin disimular, sin esconder que le gustaba mandar, que disfrutaba el poder. Y eso es imperdonable. Si Semiramis hubiera sido hombre, ¿tendríamos 200 estatuas de ella y una peli épica con música de Hans Zimmer? ¿O crees que justamente por ser mujer, la historia tuvo que convertirla en mito y castigo? Cuéntamelo abajo, porque estamos en pleno siglo XXI y aún hay muchas Semiramis que siguen dando miedo solo por mandar bien. Vale, ya hemos hablado de la Semiramis que lidera ejércitos, funda imperios y luego es demonizada con entusiasmo. Pero ahora vamos a lo que sabemos de verdad. Porque sí, detrás de ese torbellino de lujuria, brujería y arquitectura imperial hay una mujer real. Su nombre fue Samurramat, reina regente de Asiria, siglo IX a.C. Y sí, gobernó, de verdad, sola, con poder absoluto y sin convertirse en nota a pie de página, al menos no en su tiempo. Su marido fue Shamshi-Adad V, rey de Asiria. Cuando él murió, su hijo Adad-Nirari III era demasiado joven para reinar. Así que Samurramat asumió la regencia, pero no como consorte silenciosa. Fue jefa de Estado real y activa durante al menos 5 años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque su nombre aparece en una estela de Kisku junto al de su hijo. Eso no era común, ni bonito. En el protocolo asirio, las mujeres no se nombraban así porque sí. Si estaba inscrita en piedra, es porque estaba al mando. Además, hay evidencias de que participó en campañas militares. Sí, que fue a la guerra. Probablemente dirigió operaciones en el oeste del imperio, contra tribus hostiles en Siria, y mantuvo la estabilidad de un imperio que venía cayendo en picado tras una guerra civil. Todo eso en una cultura hipermilitarizada, donde el poder se medía en sangre, conquistas y control.
Una mujer allí no solo no encajaba, era una anomalía política, y ya sabemos qué pasa con las anomalías femeninas en la historia. O se borran, o se convierten en leyendas deformadas. Así fue como Samurramat, reina que gobernó con eficiencia y dejó su huella real, acabó reciclada en una figura mítica, hipersexualizada y peligrosamente simbólica, Semiramis. Pero espera, aquí entra otra jugadora clave, Ishtar. Y esto ya se pone mitológico nivel boss final. Ishtar, llamada también Inanna en versiones anteriores, era una de las grandes diosas del panteón mesopotámico. Y no era de las que se quedaban en su nube tejiendo. No. Ishtar era amor, sexo, fertilidad, pero también guerra, furia, venganza y caos. Podía seducir y podía destruir. Era ambigua, intensa, poderosa. Y no aceptaba ni una pizca de sumisión. En los himnos y poemas que la mencionan, Ishtar entra en batalla como una tormenta, cubre la tierra con sangre de enemigos y luego exige adoración como diosa que es. Vamos, un cruce entre Beyoncé, Ares y Kali. Y claro, ¿cómo crees que reaccionaron los hombres cuando vieron que una mujer podía encarnar todo eso? Pues igual que ahora. La empezaron a reinterpretar como peligrosa, descontrolada y corrupta. Porque una mujer que ama y pelea, que crea y destruye, es demasiado impredecible para el canon patriarcal. Así que, con el tiempo, muchas de sus cualidades pasaron de ser sagradas a ser pecaminosas. Y por si todo esto fuera poco, también circularon historias diciendo que Semiramis dormía con 100 esclavos en una sola noche y que, después del sexo, los mandaba ejecutar, para que nadie pudiera presumir de haber estado con ella. Literalmente, una mujer que usa a los hombres como Kleenex. ¿En serio? Ese mito es tan extremo, tan hipersexualizado, tan violento, que no habla de ella. Habla del miedo que generaba la idea de una mujer con poder, con deseo y sin culpa. ¿Y si el problema no era que tuviera muchos amantes, sino que no se arrepentía? Porque si fuera un emperador con concubinas, eso sería un dato cultural. Pero si es una mujer que toma el control de su propio cuerpo y placer, entonces es una bruja, una amenaza, una degenerada. Esto no es solo historia antigua. Esto pasa todos los días. Entonces, recapitulemos. Una reina que gobernó sin permiso, una diosa que encarnaba lo femenino sin pedir perdón, y un sistema patriarcal que no sabía cómo encajarlas. Así que hizo lo que mejor sabe hacer. Las convirtió en advertencia. ¿Y tú qué piensas? ¿No te parece que en esta figura está el origen de muchas de las narrativas que seguimos repitiendo hoy? Que cuando una mujer hace historia, siempre se le pone un filtro para que deje de inspirar y empiece a dar miedo. Semiramis nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántas mujeres más fueron borradas, distorsionadas o convertidas en monstruos solo por haber gobernado? Porque cuando los hombres tienen poder, se les llama líderes. Pero cuando una mujer tiene poder, se inventan una historia, para que no la admires, para que la temas. Semiramis es una advertencia, pero no sobre el poder femenino, sino sobre lo que hace la historia cuando ese poder se vuelve innegable. Y tal vez por eso, su figura ha sobrevivido miles de años. Porque no pudieron borrarla del todo. Porque hasta las leyendas más manipuladas tienen grietas. Y por ahí se cuelan las verdades incómodas. Así que no importa si fue una reina, una diosa, un mito o todas a la vez. Semiramis sigue viva cada vez que una mujer desafía lo que se espera de ella. Cada vez que manda, cada vez que incomoda, cada vez que no pide perdón.
Dicen que Semíramis gobernó como una diosa. Pero no fue la única.